Ok, en el curso de química, entonces recordemos que hemos estado hablando de el equilibrio químico. Ya podemos calcular la constante de equilibrio. Ahora vamos a ver que se supone que el equilibrio, que es un proceso dinámico, pues ya nada tendría que cambiar. Pero algunas veces hay situaciones que llegan a alterar el equilibrio químico, pero este siempre trata de mantenerse a pesar de los cambios que podamos ocasionar en la reacción química. Entonces, veamos, lo vamos a entender primero con esta imagen y luego a través de un texto. Entonces, solo permítame, voy a colocar acá el resaltador. Muy bien. Vamos a tener aquí un ejemplo. Tenemos dos depósitos de agua conectados por esta especie de conducto. Bueno, aquí están. Esto está en equilibrio. En el tanque A envía agua hacia el tanque B y el tanque B envía agua hacia el tanque A. Aquí podríamos interpretarlo químicamente diciendo que la reacción directa se está dando a la misma velocidad que la reacción inversa. La concentración o la cantidad de agua, en este caso en el tanque A, se mantiene estable, igual que la concentración de los productos o la cantidad de agua que hay en el tanque B. Está en equilibrio, todo está ahí, pues no hay cambios de concentración y pues bueno, ahí está, no hay un cambio porque está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a cambiar las condiciones? Se ocasiona una perturbación a medida que agrego agua al primer tanque. Entonces empiezo yo y le echo agua solo al tanque A. Imagínense, ahora hay más agua del lado de A que va a empezar a viajar hacia el tanque B porque están conectados. Entonces la velocidad directa aumenta. Esto ya no está en equilibrio, pero aquí es la introducción al principio del Le Chatelier que nos dice que una reacción química que haya alcanzado el equilibrio siempre va a tratar de mantenerlo. Es decir, si hay un factor que aumentamos o disminuimos y que afecta el equilibrio, este se va a tratar de restablecer compensando esa situación. Entonces, cuando se agrega agua a uno de los dos tanques, los niveles se reajustan para igualarlos. Tenemos más reactivos. Eso va a hacer que se generen más productos hasta el nivel, hasta el punto en que se igualen las concentraciones, o sea, se queden ya estables. Si se dan cuenta, ambos sufrieron un cambio, el nivel de agua creció tanto en el tanque A como en el tanque B, pero eso es para que puedan mantener el equilibrio, hasta el punto en que las velocidades de reacción vuelven a igualarse, las concentraciones se mantienen estables y nuevamente está en equilibrio este proceso, solo que es un nuevo equilibrio, ¿sí? O sea, cuando algún factor llega a cambiar en el equilibrio que estábamos, se genera un nuevo equilibrio. Cambian concentraciones, hubo un cambio en velocidades, pero al final llegamos a lo mismo. La velocidad directa e inversa se igualan y las concentraciones se mantienen estables, aunque sean nuevos datos. Entonces, esto es lo que ocurre cuando una reacción química ya alcanzó el equilibrio. Si modificamos algo en ella, se va a ajustar de nuevo para llegar a estar a un nuevo equilibrio. Entonces, esto es el principio del Le Chatelier. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Lo estamos tratando de ver con esta imagen. Ahora pues veamos un poquito de los efectos del cambio de condiciones sobre el equilibrio. O sea, ya nuestra reacción química estaba en equilibrio y llega alguna condición o factor a modificarlo. Entonces, esta parte es importante. Primero tenemos la condición de concentración. ¿Qué ocurre cuando modificamos una concentración de una reacción que ya está en equilibrio y la vamos a perturbar? Por ejemplo, si agrego un reactivo, ¿cómo se va a aliviar esa perturbación?
pues se alivia en dirección de los productos. Más reactivos hace que se generen más productos. O sea que se favorece la reacción directa. Porque ni modo, ahora hay más reactivos para formar más productos. Si vengo y elimino un reactivo, los productos se tratan de compensar esa falta convirtiéndose nuevamente en reactivos. O sea que se favorece la reacción inversa. Los productos se convierten en ese reactivo que falta para volver a estar en equilibrio. Ahora, digamos que yo vengo y agrego un producto. Ahora tengo más productos. Pues nuevamente los reactivos se van a ver beneficiados porque esos productos regresan a ser reactivos para compensar y que esté en equilibrio, para que los niveles se igualen otra vez. Si elimino un producto, esa tensión o perturbación en el equilibrio se va a ir hacia los productos porque es donde falta. Entonces la reacción directa se ve beneficiada para que hayan otra vez la cantidad de productos que tenía antes de eliminar uno. No sé si se entiende esta parte. Es como ir compensando lo que se hizo falta. El equilibrio ya estaba así horizontal. Si yo agrego algo extra aquí, pues se van a formar en el lado opuesto para mantener el equilibrio. Si yo quito peso de un lado, pues el otro le va a donar para que siga manteniendo el equilibrio. O sea, siempre va a tratar de mantener el equilibrio. Eso es en cuanto a la concentración. Ahora, puede cambiar el equilibrio si cambio el volumen o el tamaño de mi recipiente. ¿Por qué? Porque imagínese, si usted tenía una reacción química en un tubo de ensayo, es una cosa muy pequeña, y pasa esos componentes a un beaker de 1 litro, es una cosa enorme, hay más separación entre los componentes. Entonces, pues, ya no reaccionan a la misma forma. O agrego más materia también, entonces, pues, ahí se ve afectada. En este caso, si reduzco el volumen, va a haber un menor número de moles, o sea, hay menos reacciones, menos espacio para poder reaccionar. Si aumento el volumen, va a haber un mayor número de moles. O sea, también, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de un recipiente más grande, pues agregamos más materia también. Eso pues aumenta la cantidad de lo que está reaccionando. La temperatura también es otro factor que va a influir sobre el equilibrio. Si una reacción química esté ya en equilibrio y es del tipo endotérmica, significa que es de ese tipo de reacciones químicas que absorbe calor para poderse dar. Si yo elevo la temperatura, pues va a reaccionar más y se forman productos, porque trata de eliminar ese calor extra, gastándoselo, creando más productos. Si es endotérmica y yo le bajo a la temperatura, pues va a tratar, se va a favorecer la reacción inversa y se van a formar más reactivos para agregar calor, para que siga estando en equilibrio, o sea, trate de mantener sus condiciones. Ahora, si la reacción química es exotérmica, es decir, de las que liberan calor al realizarse, o sea, el calor está del lado de los productos, no de los reactivos, porque lo emite, no lo absorbe, si elevo la temperatura, pues es como que hubiera un producto más. Entonces, cuando agregamos un producto, se ven favorecidos los reactivos. Igual acá, como la temperatura en las reacciones exotérmicas es como un producto, si elevamos la temperatura es como que le agregáramos más productos. Entonces, ¿quién se va a ver beneficiado? Los reactivos, porque la reacción inversa aumenta su velocidad para eliminar ese calor extra. Pero aquí depende del tipo de reacción química. Esta tabla sí tienen que repasarla.
Si en una reacción exotérmica reducimos la temperatura, es como que quitáramos un producto y de lo que quito hay que reponerlo. Entonces se ven beneficiados los productos porque se trata de reponer eso. Entonces la reacción directa para agregar calor, para volver a tener lo que se tenía. En el caso de que se agregue un catalizador a una reacción química ya en equilibrio, en este caso, pues como aumenta ambas velocidades, la directa y la inversa, las aumenta de forma igualitaria, no hay ningún efecto. O sea, el catalizador me sirve para acelerar una reacción química que no esté en equilibrio. Media vez la reacción química ya está en equilibrio, el catalizador ni fu ni fa, no le afecta en nada. ¿Por qué? Porque ya estaban iguales. Entonces, ambas aumentan, no pasa nada, se mantiene igual. Entonces, el único que no va a ocasionar cambios en una reacción química en equilibrio es el catalizador. Luego, la temperatura sí, depende de si es endotérmica o exotérmica. Esto hay que tener cuidado porque es totalmente lo opuesto. Si es endotérmica, tienen efectos opuestos, elevar o reducir la temperatura. Igual si es exotérmica, ¿verdad? Son totalmente diferentes lo que ocurre. Entonces, mucho ojo con esta palabrita, porque yo en la evaluación le puedo colocar, por ejemplo, la reacción química entre X sustancia y Y sustancia, que es endotérmica, está en equilibrio. Se altera elevando la temperatura. Y le pongo la opción, ¿qué va a afectar? ¿Productos o reactivos? En ese caso, productos. Pero si yo le pongo que la reacción X y Y es exotérmica y elevo la temperatura, allí no va a afectar productos, va a afectar reactivos. Pues hay que tener cuidado con esa diferencia entre los dos tipos de reacciones químicas. Entonces, aquí en la temperatura hay dos condiciones que las diferencian bastante, si es endotérmica o es exotérmica. Endotérmicas son las reacciones que absorben calor. Entonces, el calor es como que fuera un reactivo que se va a gastar para generar productos. En cambio, las reacciones exotérmicas liberan calor al producirse, o sea que el calor es un producto. Entonces ahí lo podemos considerar. Y los cambios al elevar o reducir la temperatura son distintos, ¿sí? Entonces, esta tabla sí les recomiendo repasarla y tenerla a la mano. Si aquí estamos viendo en qué dirección se va a reajustar el equilibrio y para seguirlo manteniendo. O sea, como acá, ¿verdad? Si yo afecto del lado izquierdo, el reactivo toma hacia el lado derecho para reajustar condiciones. Si en caso contrario hubiéramos aumentado la cantidad de agua en el tanque B, el equilibrio hubiera tomado la reacción hacia el lado opuesto para igualar condiciones, ¿sí? Entonces, de eso se trata ese reajuste para llegar a un nuevo equilibrio. Entonces, ojo con eso de las direcciones, porque eso es lo que estamos viendo acá, que se va a aliviar la perturbación en una dirección, ya sea la directa hacia productos o la inversa hacia reactivos. La cuestión es llegar a estar nuevamente en equilibrio, aunque alguna condición se haya modificado. ¿Sí? De eso se trata este tema. Entonces, esta tablita no solo hay que leerla, sino que hay que tratar de comprenderla. ¿Alguna pregunta acá? No, Miss. Muy bien. Pasemos entonces a recordar. Y es lo que les decía, la energía de las reacciones químicas, tenemos dos tipos, las exotérmicas y las endotérmicas. Esta parte es importante para que ustedes vean por qué afecta de maneras diferentes el aumento o la reducción de la temperatura según qué tipo de reacción química sea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a las exotérmicas.
La energía liberada por la formación de los enlaces en los productos es mayor que la empleada en la ruptura de los enlaces de los reactivos. Dicho de una manera más simple, aquí tenemos a las exotérmicas, reaccionan y liberan calor. Miren de qué lado está el calor. Está del lado de los productos, ¿sí? Porque en las exotérmicas es un producto. Las va a liberar. Si usted tiene en la mano un beaker y adentro se está dando una reacción química exotérmica, va a sentir que se eleva la temperatura. Y obviamente, pues introducimos un termómetro para ver si sube o baja la temperatura. Y en el caso de las exotérmicas, sube la temperatura cuando se dan, o sea que son exotérmicas. El calor es un producto. Ahora, el otro caso, que son las endotérmicas, la energía es absorbida por la ruptura de enlaces en los reactivos, esa es mayor que la que se libera en los productos. O sea que, dicho de manera sencilla, no sé por qué las puse así cruzadas, ahí está. En las endotérmicas, el calor es un reactivo. Se necesita calor para que se dé. Lo absorbe. Incluso es bastante curioso porque uno sostiene el tubo de ensayo en la mano y se siente cómo se enfría, porque está absorbiendo el calor para generar un producto. Entonces, vean esa diferencia. En las endotérmicas, el calor es un reactivo, está del lado de los reactivos. Y en las exotérmicas, el calor es un producto. Entonces, allí se diferencia bastante. ¿Por qué? Si en una endotérmica yo elevo la temperatura, es como que estuviera agregando más reactivos. ¿Quién se va a beneficiar? El lado opuesto para compensar la balanza. En el caso de las exotérmicas, si yo elevo la temperatura, es como que estuviera agregando más producto. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? El lado opuesto para compensar la balanza. Es como cuando usted está en el mercado, ahí tiene ahí la señora su balanza, ¿verdad? Que ahora ya usan solo de las otras que tienen truco, dicen por ahí. Pero imagínense que usted está agregando aquí lo que usted cree que es una libra de tomate. ¿Qué tiene que hacer la señora para que esto se mantenga en equilibrio y estable? Pues agregar el mismo peso del otro lado. Obviamente usamos un peso ya conocido, ya sabe que eso pesa 1 libra para que cuando agreguemos los tomates quede en equilibrio, balanceado y digamos que tenemos lo mismo de ambos lados. Pero si a usted se le ocurre echar 2 tomates más, pues a ella esto se le va a desbalancear. Eso ocurre con el equilibrio, pero hay que agregar del lado opuesto para que siga estando estable. Es como eso, como una balanza. Compensamos lado a lado lo que agregamos o quitamos del otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que aquí se pasó y le pesaba más de la libra, tiene que quitar tomates para que se equilibre y estén balanceados. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Si yo agrego algo del lado de los reactivos, pues algo se tiene que agregar del lado opuesto, que serían los productos, para que esté en equilibrio. Si agrego del lado de los productos, pues tengo que agregar del lado de reactivos para que esté en equilibrio. Igual si quito reactivos, pues tengo que agregar del mismo lado para que siga estando estable. Entonces, ahí es donde entra comprender esta tabla. Agregar y quitar también genera cosas opuestas. Si agrego reactivo, se favorece lo contrario, productos. ¿Por qué? Porque agregué. Pero si elimino un reactivo, se favorecen los mismos reactivos. ¿Por qué? Porque hay menos, hay que producir más para que vuelva a estar estable. Entonces, agregar y quitar también genera direcciones inversas, o sea, contrarias. Hay que tener cuidado con ello. Y ven, entonces hay que recordar la diferencia entre exotérmicas y endotérmicas para poder ir pues viendo hacia dónde se va a ir el equilibrio, hacia dónde se va a favorecer la dirección para restablecer el equilibrio químico. Entonces hay que repasar esta diferencia. Y bueno, como este problema es que vamos a ver algunos en nuestro examen, ¿verdad?
Acá, miren que este 92 kilojoules no está hablando de ninguna sustancia, no es un compuesto químico, es una K minúscula y una J, esto estamos hablando de calor, ¿sí? Es una unidad de calor. Ahora quiero que la analice. ¿De qué lado está el calor? ¿Del lado de reactivos o del lado de productos? Muy bien. Si el calor está del lado de productos, ¿esta reacción química es endotérmica o es exotérmica? Endotérmica. ¿Seguros? Está del lado de los productos, es decir, que liberó calor al producirse. Lo expulsó. Exotérmica. Eso, muy bien. Es una reacción química exotérmica. Entonces, si bajamos o subimos la temperatura, tiene efectos contrarios que la endotérmica. Y veamos, lo voy a hacer con rojo. Punto número A dice, eliminar un poco de nitrógeno gaseoso. ¿Qué es el nitrógeno? ¿Reactivo o producto? Está aquí de este lado. Reactivo. Excelente. Es un reactivo. Lo estoy quitando, no lo estoy aumentando. Entonces la pregunta dice, en cada uno de los siguientes cambios en el equilibrio, indique si el sistema se desplaza en la dirección de los productos, de los reactivos o no cambia. A ver, entonces, si quito uno de los reactivos, ¿para dónde se va el equilibrio? ¿Para reactivos o para productos? Para reactivo. Excelente. Para el mismo lado. ¿Por qué? Porque quité, tengo que agregar para que siga estando en equilibrio. Si no, si se va hacia productos, tendríamos más productos, todavía más desequilibrado. Entonces, no, se va para los reactivos. Muy bien. Dice que bajo la temperatura. Bajar la temperatura significa que le quitamos calor. Y como esta es exotérmica, el calor es un producto. Es como que le estuviera quitando un producto. ¿Hacia dónde se va el equilibrio? ¿Hacia productos o hacia reactivos? Muy bien, hacia los mismos productos, porque como quité calor, tengo que volver a reponerlo. Entonces se va hacia el mismo lado de los productos. En el inciso C vamos a agregar más amoníaco, NH3. Entonces primero ubiquemos al amoníaco. Ah, está aquí, del lado de productos o reactivos. No, producto. Muy bien, está del lado de los productos. Le agregué más de ese producto. Entonces, ¿hacia dónde se va el equilibrio? ¿Hacia reactivos o hacia productos? Reactivos. Muy bien, hacia reactivos, porque le agregué más a la palangana de este lado de la balanza, entonces tengo que agregarle al lado opuesto para que vuelva a estar equilibrada. Entonces, así lo podemos ver. Ahora, en el siguiente caso ya no es el amoníaco, sino que voy a agregar más hidrógeno. Acá está el hidrógeno. Es un reactivo. Si agrego más reactivos, ¿hacia dónde se va el equilibrio? ¿Hacia productos o hacia reactivos? Productos. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque vamos a aumentar la cantidad del otro lado para volver a estar a equilibrio. A ver, si aumentamos el volumen del recipiente, regresemos un poquito. Si aumentamos el volumen nos dice que hay mayor número de moles. Cuando dicen que hay mayor número de moles, solo significa que vamos a tener más de reactivos y productos. Entonces, ¿será que afecta el equilibrio o no?
Sí. ¿Por qué? A ver, piense. Cuando dice mayor número de moles, significa que hay más cantidad de reactivos, pero también más cantidad de productos. En ese caso, lo único que va a pasar es que se va a aumentar la velocidad de reacción, pero de ambas, directa e inversa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿va a afectar el equilibrio, sí o no? Se forma un nuevo equilibrio. Sí, se forma un nuevo equilibrio, pero lo único que van a aumentar son las concentraciones de reactivos o productos. Pero en sí no es como que se vaya a pasar a una de las dos direcciones nada más, sino que afecta a ambas. ¿Sí? Entonces, es igual que los catalizadores. Solo aumentan estas velocidades, pero no afectan el equilibrio. Se mantiene igual, lo único es que pues, a mayor cantidad, podríamos decirlo así. Entonces, no afecta una dirección solamente, sino ambas. Entonces, así como está este ejercicio que es solo de analizar, pues pueden venir más en la evaluación para que lo tomen en cuenta. ¿Qué es lo que debemos comprender? Esta información. Con que usted aplique esta información, le va a ir muy bien, pero hay que aplicarla ya a casos concretos como este, que pueden utilizarlo de repaso. El 9.33 lo puede utilizar de repaso para ir comprendiendo. Y este que tenemos como ejemplo. Entonces, solamente es de recordar qué pasa si modifico una condición específica, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Hay más para practicar en esta diapositiva. Pueden usar la siguiente. Y justo pues ahí estamos terminando, que sería... sí, así la terminamos. Ok. Hasta aquí vamos a dejar la grabación entonces. Y pues